Buenas noches, nosotros somos alumnos de cuarto año del profesorado de educación primaria y ahora vamos a hablarles del lenguaje, sus funciones, características, trastornos del lenguaje, etc. El lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano para expresarse y comunicarse. Diversos factores entran en juego cuando se realiza la comunicación por medio del lenguaje. Se ponen en marcha funciones tales como la inteligencia y la memoria lingüística. Es una capacidad innata que todos los individuos tienen, que comienza en el desarrollo a partir de la gestación y se establece mediante la relación que tiene el individuo con el mundo social en donde éste se desarrolla. Las características del lenguaje. Una es la capacidad que tienen todos los seres humanos por lo que es universal. Es la base de la comunicación entre los individuos. Otra resulta clave en las relaciones interpersonales. Otra se vale de diferentes lenguas para codificar el mensaje y transmitirlo. Permite el intercambio de información entre emisor y receptor. Y por último, este puede ser verbal o escrito. Los tipos de lenguaje que existen son diferentes tipos. Está el lenguaje gestual, está el lenguaje escrito y oral. Bien, en el lenguaje gestual se refiere a la intención que acompaña el lenguaje verbal. Por ejemplo, cuando nos referimos a los gestos, a las señas, expresiones corporales, etc. En el lenguaje escrito son ideas, conocimientos, sentimientos por el cual el medio que se usa es el gráfico, la gráfica o textual. Y por último está el lenguaje oral, en el cual se hace referencia a lo hablado, a lo verbal, o sea que es la capacidad de articular los diferentes sonidos. Bien, ahora los dejo con mi compañera Soledad. Buenas noches, mi nombre es Soledad. Yo voy a hablar sobre los fundamentos biológicos del desarrollo del lenguaje, ¿sí? Bueno, para empezar quiero comentarles que estudios científicos pudieron revelar que lo que es el hemisferio izquierdo es el que se encarga de controlar en sí el lenguaje, mientras que el hemisferio derecho no cumple esa función, sino que tiene también otra función importante, que es la comprensión pragmática del lenguaje, ¿sí? Ahora bien, desde el punto de vista biológico, lo que es el lenguaje marca una línea divisora entre lo que es el ser humano y las otras especies, en donde el avance se debe a los mecanismos cerebrales. Bien, bueno, también quiero que tengan en cuenta que es fundamental la biología del lenguaje. ¿Por qué? Por dos motivos, ¿sí? El primer motivo es que el lenguaje nos ayuda a entender lo que es el razonamiento y la comprensión, ¿sí? Mientras que el estudio de los fundamentos nos permite ampliar lo que sería esa descripción de los procesos de adquisición del lenguaje, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo surge la evolución del lenguaje? Bueno, la evolución del lenguaje, según estudios o investigaciones, el humano precede de lo que es el chimpancé, ¿sí? Por lo tanto, la evolución del lenguaje se realiza a través de lo que es el sonido y las imitaciones, ¿bien? Bueno, espero haber sido clara.
Ahora los dejo con mi compañero Facundo. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches. Ahora vamos a hablar acerca de la función del cerebro. El cerebro está en la parte del sistema nervioso central, en el cual regula ciertas funciones de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Por ejemplo, está la función vital, que sería poder respirar, o la de nuestro ritmo cardíaco, o así también se encuentran ciertas funciones más básicas, como la de poder dormir o la de poder comer algo, ¿no? Así también hay ciertas funciones más específicas, que es la de nuestro pensar, la de recordar algo o la de poder hablar. El cerebro tiene ciertas partes, por ejemplo está el telecéfalo, que es lo que básicamente nos hace a nosotros lo que somos, ¿no? Nuestra inteligencia, nuestra memoria, o así también, digamos, la parte de poder movernos y sentir algo emocionalmente, ¿no? Hay que aclarar que el cerebro, el hemisferio izquierdo, es donde se adapta todo lo que sería el lenguaje, la adaptación a los números, mientras tanto que el hemisferio derecho del cerebro está más por la parte del arte, más por la imaginación de cada uno. Ahora seguimos con mi compañero. Buenas noches, mi nombre es Marianela. Yo voy a hablar de la importancia del lenguaje en el desarrollo de los niños. El lenguaje es un proceso muy importante en la cual los seres humanos hacen uso para aprender a comunicarse verbalmente, usando la lengua natural de su entorno. Se trata de un proceso que comienza en el momento del nacimiento. El desarrollo del lenguaje es estrechamente relacionado con el proceso cognitivo y socioafectivo, que va desde un principio acompañada con gestos, mímicas, que van desapareciendo a medida que se va desarrollando. Así se aparecen las dos fases, que es la fase prelingüística, y que en esta fase los niños juegan con los órganos sonoros. Son sensaciones musculares, vibratorias y auditivas. Posteriormente se establecen relaciones y manifestaciones sonoros que están ligadas a las necesidades para apropiarse de los objetos o reclamar la presencia de un adulto. En esta fase los adultos desempeñan un papel muy importante en los niños. Necesitan oír y necesitan las representaciones de acciones verbalizadas. Tenemos que tener en cuenta que nunca es demasiado pronto para verbalizar nuestras acciones y actos hacia los niños, aunque no lo comprendan. En la fase lingüística se caracteriza por el uso del lenguaje en sí. Se inicia desde el primer año de vida. La adquisición del idioma se realiza paso a paso según los siguientes niveles. El nivel de fonológico es la emisión y el perfeccionamiento de los sonidos. El nivel semántico es la adquisición de las palabras con significados. Y por último, el nivel de morfosistemático o transformación de fase. En este nivel es la expresión a través de los monólogos que tienen función social, que utilizan para fortalecer las acciones y acompañarlos con algo de lo que está haciendo. Hay monólogos colectivos frente a otros niños. A continuación le voy a dar la palabra a mi compañera Cecilia. Gracias.
Buenas noches, mi nombre es Cecilia y yo voy a hablar sobre los trastornos del lenguaje. Los trastornos del lenguaje son alteraciones que dificultan la comunicación oral, tanto para hablar como para entender lo que otras personas dicen. Los trastornos pueden ser 3. Está el trastorno del lenguaje receptivo, que representa la incapacidad de comprensión. Después están los trastornos del lenguaje expresivo, que dificultan la capacidad de expresar pensamientos e ideas. Y por último está el trastorno mixto, que representan la incapacidad tanto para hablar como para entender correctamente. Después se encuentran los síntomas que presentan los trastornos del lenguaje. En el lenguaje receptivo, los síntomas principales son tener problemas para comprender lo que los demás dicen, para seguir instrucciones sencillas y para organizar la información que uno oye. Estos síntomas son difíciles de entender a temprana edad. En el caso del lenguaje expresivo, los síntomas pueden identificarse más fácilmente a temprana edad. No empezar a hablar hasta los 2 años, pero siendo difícil lo que dice o tener dificultades para explicar algo. Pueden ser síntomas de trastorno del lenguaje expresivo. ¿Y cuáles serían sus causas de estos trastornos? No hay una causa bien definida de los trastornos del lenguaje, aunque estima que las principales pueden ser la genética, que según investigaciones entre el 20 y 40% de los niños con antecedentes de discapacidades de lenguaje tienen este trastorno. Después hay otras condiciones como el síndrome de Down, el trastorno del aspecto autista, el nacimiento prematuro, las discapacidades intelectuales. ¿Bien? ¿Se puede prevenir los trastornos del lenguaje? Es importante llevar una buena nutrición durante el embarazo y la primera etapa de la infancia, especialmente tomando ácido fólico, que es un tipo de vitamina B, para prevenir estos trastornos. También se recomienda no utilizar jergas o estereotipos ni tener actitudes inadecuadas ante la dificultad de expresarse de un niño, ya que puede derivar a otros problemas como el tartamudeo. ¿Y en qué consiste estos trastornos del lenguaje? Es importante tratar los trastornos del lenguaje lo antes posible. Las principales técnicas que se emplean son la terapia del habla habitual, que consiste en trabajar individualmente el desarrollo del vocabulario y gramática. Después se encuentra la psicoterapia, que se recurre cuando un niño tiene problemas emocionales a raíz de sus dificultades de lenguaje. Eso es todo y le paso la palabra a mi compañera Mónica. Hola, buenas noches, soy Mónica Ortiz y hoy le voy a hablar sobre las posibles secuencias de la evolución del lenguaje. La secuencia del lenguaje se da a través del cómo viven o en el ámbito en el que crecen las personas. Hay estudios que manifiestan distintas opiniones como el mecanismo cerebral, ¿sí? También un pensador dice que las secuencias de la evolución se da a través de la reconstrucción de tactos vocales, tanto en los chimpancés como en el humano, a través del grupo de familia al que pertenezca. Bueno, espero que les haya gustado nuestra charla, con esto finalizamos y cualquier duda pueden consultarnos. Buenas noches.